Bueno, acá tenemos a Laura Carmona, estudiante de psicología de la Universidad de Autónoma de Madrid. Autónoma de Madrid. Ujú. Bueno, Laura, justo está Fernando. Le invité a Laura en esta charla porque a mí me impactó mucho la historia de Laura, sobre todo por la edad y por el año que está cursando y toda la trayectoria que ha realizado hasta el momento internacionalmente. Así que le invitamos acá para que comparta un poco de esas experiencias y nos cuente cómo hizo y a ver si alguno de nosotros puede hacer más o menos lo mismo o incentivar a que algún estudiante que por ahí tenga en mente hacer pasantías internacionales, bueno, este, pueda tener el protocolo, la forma, el método, ¿no? Así que, Laura, Bueno, presenta. hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me hace un montón de ilusión, la verdad, que me hayáis invitado. Y pues nada, yo creo que lo ponía un poco en la biografía. He estudiado sobre todo en Madrid, que es la universidad donde estudio ahora y donde empecé la carrera. Y ahora mismo estoy terminando el tercer año de la carrera de psicología, que aquí en España son 4 años. Y luego, pues tienes que hacer un máster, supuestamente no es obligatorio, pero lo es, si quieres trabajar en algo. Y luego mi plan es hacer el doctorado después. Pero bueno, aparte de estudiar en Madrid, estudié el semestre pasado, entre septiembre y diciembre, en Toronto, en Canadá, en la Universidad de York. Y luego he hecho 2 cursos cortos de una semana en Tübingen, que está en Alemania, y en la Universidad de La Sapienza de Roma. Y bueno, realmente yo cuando empecé a estudiar psicología no tenía para nada en mente que fuera a estudiar internacionalmente. Además, yo siempre he sido como una persona muy casera, no sé, no me imaginaba viviendo fuera sola para nada. Y luego al final mi interés por concreto por la historia y la teoría de la psicología, pero bueno, como por un campo concreto que quería explorar más y que en Madrid no tenía tanto acceso a eso porque no se explora tanto, al menos en mi universidad, pues mi interés por eso me llevó a aplicar para estudiar en la Universidad de York, en este caso, porque tenían un departamento de eso y me guió simplemente el interés, o sea, no es por la ciudad ni por gente, ni si, era simplemente por eso. Y los otros cursos igual. Entonces eso, o sea, yo no, no sé si me estoy alargando mucho y me tendrías que preguntar más, pero eh, ¿Cómo fue estar recién en los primeros años y hacer pasantías internacionales? Porque a nosotros nos pasa mucho que los estudiantes del primer año acá hasta tienen miedo de entrar al laboratorio. Imagínate, a este espacio que te acabo de mostrar. A ver. ¿Cómo claro, fue el irte a otro país? a ver, es verdad que no sé, o sea, yo a lo mejor es un caso como muy particular porque yo tenía como muy claro que quería ir allí y quería ponerme en contacto con profesores y yo quería ir solo por los profesores y esas asignaturas. Entonces era como una idea muy clara de me gusta este tema, quiero explorarlo con esta gente a la que admiro porque he estado leyendo cosas de ellos, porque me interesa lo que hacen. Entonces, es un caso igual muy particular. Hay otra gente que se va internacionalmente pues, por otros motivos, pues porque es verdad que en España y en general en muchos países de Europa está súper extendido un programa que se llama Erasmus, que es pues de estudiar internacionalmente, generalmente en el tercer año de carrera o en cuarto, pero en general en el año en el que estoy yo, y es súper común estudiar pues un semestre o un año entero fuera y la gente no se lo toma como algo con perspectiva académica, simplemente estudio fuera, es una experiencia que forma parte de mi carrera universitaria y eso es súper común, no es porque tengas que tener ningún tipo de interés. Pero bueno, en mi caso particular, que tenía como un interés claro académico, eh, pues para mí, o sea, a mí me tiró para allá eso y luego, no sé, yo siento que es una experiencia muy enriquecedora, pero ya no solo a ese nivel académico que era el que yo planeaba y que yo simplemente pensaba que me iba a llevar cosas pues como de conocimiento nuevo, tal y cual, sino que te enriquece mucho más a todos los niveles por gente que conoces, que te aporta cosas no académicas,
un montón de cosas más que te enseña el vivir en otro sitio, el vivir también solo, el conocerte más a ti, no sé, o sea, son un montón de cosas añadidas que a lo mejor no planeabas en un principio y no tienes en tu idea inicial de irte, pero que luego vienen. Qué chido. Cuando hablabas de profesores que admiraba, me imagino que te los han presentado durante tu cursada, ¿verdad? O ibas leyendo papers y trabajo. Claro. ¿Llegaste a mandarles mail? ¿Llegaste a conocer a todos esos investigadores? Sí, no, de hecho ahora colaboramos y la verdad que es genial. O sea, a ver, el proceso de llegar a Canadá fue toda una locura, o sea, fue bastante complicado en realidad, que yo lo cuento así como, esto genial y estaba en Toronto, pero si me pongo a pensar como en todo el proceso de trámites que viene de antes, digo, madre mía, o sea, estuve a punto de no irme porque todo eran problemas. Entonces, bueno, yo ahora lo miro para atrás y digo, merece mucho la pena, pero en ese momento lo habría rechazado, es que hubo momentos que lo habría rechazado. Pero en un principio yo sí, o sea, no me presentaron como tal directamente cuando estaba yo estudiando en Madrid a estos profesores, no me dijeron, yo qué sé, trabaja sobre esto, este sobre el otro. Simplemente yo en primero tenía una asignatura que me gustaba mucho, que era Historia de la Psicología, y me puse a investigar pues quién estaba trabajando en ese campo en el mundo. Dije, pues vamos a mirar quién está haciendo algo de esto. Luego hablé también con mi profesora que me daba esa asignatura, me habló de alguna persona por ahí, pero bueno, entonces yo fui mirando y fui mirando también en función de qué universidades ofertaba mi universidad o dónde ofertaban plazas para poder hacer estos intercambios internacionales, porque no es como cualquier universidad, son como pues, ciertas universidades en el mundo, sobre todo en Europa, pero bueno, alguna también en Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia, muy pocas, pero bueno, también lo hacen. Entonces yo fui mirando en principio en universidades de Europa, a ver qué grupos de investigación tenían, a ver si había alguna cosa, no sé, que estuvieran haciendo que a mí me pudiera interesar y vi alguna cosa, pero no sé, no me terminaba de llamar, también por el idioma, porque en Europa es súper complicado. No sé, uno que me interesó fue en Grecia, pero como no sé griego moderno, o sea, ¿qué voy a hacer allí? Voy a llegar y a lo mejor pues puedo ir a alguna asignatura que me den en inglés, pero no voy a poder colaborar con gente que trabaja en griego. Entonces, pues seguí mirando, a lo mejor en países más anglosajones, no sé qué, y al final encontré que en la Universidad de York, en Toronto, pues había un grupo, bueno, había un departamento dedicado a la historia y la teoría de la psicología que a mí me encantaba y yo, jolín, sería tremendo, no sé qué. Y bueno, yo empecé a pensarlo. Pero vamos, que yo es que en mi vida me había planteado irme fuera, o sea, era como lo último en lo que pensaba. Pero bueno, se fue haciendo un poco más real la idea en mi cabeza, al final hice los exámenes de inglés, no sé qué, y claro, eso se hacía cada vez más real porque ya estás invirtiendo, ¿no? En eso, estás sacándote un título de inglés, haciendo no sé qué, o sea, una serie de pasos que te están llevando ya a esa decisión, aunque tú en un principio no creyeses en eso. Y nada, pues al final apliqué, me dieron la plaza, que yo pensaba que tampoco me la iban a dar porque era una plaza para toda la universidad, y me la dieron, y era una plaza para un curso entero, o sea, para los 2 semestres. Y entonces, pues yo ya súper contenta, yo ya tenía en mente que me iba a Canadá, se lo conté a todo el mundo, me voy a Canadá, me voy a Canadá. Y de repente cuando tengo que hacer ya como el plan de estudios y que me nominen, que es como que te piden allí en la universidad, bueno, y se formaliza todo, cuando llegó ese momento me dicen que han puesto una nueva normativa y que no puedo estudiar mis asignaturas de psicología allí, que no las ofertan a internacionales. Digo, pues entonces, ¿por qué me estáis ofreciendo esta plaza? O sea, me la habéis dado y sabíais que yo estudio psicología, ¿qué me estáis diciendo? Bueno, y entonces después de muchos trámites seguían diciéndome que no y todo esto pues intercambiándote correos todos los días. Encima no te dejan a ti escribir personalmente, tiene que escribir la oficina de no sé qué. Bueno, que no lo ponía muy fácil. Entonces a mí ya lo último que me quedaba fue preguntar a algún profesor a ver si, no sé, porque me recomendaron que igual con una carta de recomendación o algo por el estilo podía hacer presión, ¿no? Entonces yo hablé con esta profesora que me daba mi historia de la psicología, que me recomendó y me impulsó mucho para hacer todo esto. Y ella, que yo no me lo esperaba, yo esperaba que a lo mejor pues me fuese a dar algún consejo. No. Ella se puso en contacto con estos dos profesores que yo admiraba de York, que para mí era como
gente como eminencias que yo en mi vida iba a estar en contacto con ellos. Pues ella les escribió un correo y uno de ellos contestó y dijo, bueno, yo no sé nada del tema porque allí no están los profesores metidos en temas administrativos, entonces, bueno, pero dijo, pero si necesitáis algo, yo hago una carta, no sé qué, o sea, como muy proactivos. Entonces yo ahí ya pensé, bueno, hay posibilidades, la gente es maja, ¿no? Pero aún así, como todo esto, pues tiene tantos bueno, os estoy soltando un rollo de todo esto, pero es para que veáis un poco del proceso que lleva. Pero eso, como al final, pues es una cosa de oficinas y de quién se encarga de los temas internacionales, un profesor tampoco tiene mucho peso ahí. Pero bueno, total, que al final sí que me lo aceptaron y cuando ya me lo aceptan, me dicen que ha sacado una ley el gobierno canadiense de que este año y el siguiente se va a reducir el número de estudiantes internacionales porque no caben en Canadá. Sí, tal cual. Me pasó del mismo congreso. Juncker me dijo eso mismo, tal cual. Vale. Bueno, no sé por dónde iba. Ah, sí, que el gobierno canadiense sacó la ley esta. Y entonces, nada, bueno, todo esto me lleva a que me hicieron rechazar un semestre. Y entonces tuve que rechazarlo. Y yo ya para ese momento casi que me dan ganas de rechazar todo porque digo, es que esto, el mundo me está enviando una señal para que no vaya a ganar. Entonces, al final, pues rechacé un semestre y solo fui el primer semestre de enero a, o sea, joder, me estoy olvidando, de septiembre a diciembre y ya está. Pero todo salió bien al final y al final la conclusión que saco de esto es, me tiré mucho más tiempo pensando en todo el proceso, en cómo organizar irme a Canadá que el tiempo que estuve en Canadá. Pero Claro. bueno, pero al menos estando allí no tuve ningún problema, que era lo que a mí me preocupaba más, que estando allí yo entrase y según entrase me echasen. Ahí Pero salí. Gamaliel acaba de levantar la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Ah, sí. Pero abrí el micrófono. No, para que no se repita el audio. Ah, Si ese fue el primer país al que fue. ¿te escuchó, Lauri? No, dímelo. Ah, Espera, y ese fue el primer país a donde fuiste, si fue a Canadá. así de estancia larga, sí. Bueno, el primero y el único, porque el otro sitio donde he estado en una estancia corta antes de Canadá fue en Tübingen, en Alemania, que estuve una semana. Pero eso sí que fue bastante sencillo porque entra dentro de los trámites de dentro de Europa y dentro de Europa todo es más sencillo que irte a otro continente. ¿Y qué hiciste en Turingen, era? Tübingen. Tübingen. Sí, pues allí era un curso que era híbrido, entonces tenía una parte online de como 2, 3 meses y luego una parte presencial una semana allí. Y se llamaba Memorias Democráticas o algo así. Algo así, era el título del curso. Pero bueno, era un curso interdisciplinar entre psicología, historia, política, como muchos temas. Y entonces a mí, bueno, ya lo habéis podido ver que me interesa como de la psicología, la parte que tiene como un poco más que ver con las humanidades, pues me atraía mucho porque era una formación que yo no iba a recibir en mi carrera porque en mi universidad el enfoque es bastante más científico. De hecho, para entrar en la carrera tienes que venir de una formación de ciencias en el instituto. Entonces, pues me daba esa oportunidad. La verdad es que estuvo súper bien porque eran tanto actividades como más pues conferencias y tal todos los días, como también íbamos a visitar a lo mejor monumentos o lugares de memoria. Entonces hacías como una visita más, ¿sabes? Como que tenía su sentido que fuese en ese lugar. Uh-huh. Entonces fuiste a perseguir lo que por ahí tu carrera no te pudo dar, digamos. Eso Exacto. es algo que suele suceder. El club nació más o menos de eso. No podemos tener lo que más o menos queríamos y lo hicimos nosotros. Ahora, Exacto. una pregunta que va a venir, nos viene a todos nosotros en realidad. ¿Cómo es el tema de costearse el tema de los cursos y cómo estar en otro país? ¿Y cómo fue eso? Sobre todo después, soy multimillonario. Mi papá es decía. No, a ver, es verdad que yo todo esto no me lo habría podido permitir sin cierto, o sea, tener como
ayuda dentro como de mi familia o tal. O sea, es verdad que esto yo lo cuento y tampoco soy yo aquí la persona más rica del mundo, pero es verdad que sí que me considero como una posición privilegiada desde el momento en el que soy hija única. Entonces es como, ¿sabes? Pues bueno, no hay que repartir entre más hermanos, lo cual pues a mí me beneficia. Pero luego, aparte de eso, no solo ha sido la financiación de mi familia, sino que la universidad pagó algo, o sea, algo que era un 25%, puede ser, de todo lo que fue Canadá, igual o un 20%. Es que si cuentas, es que fue el vuelo casi, o sea que no, Claro. sería como un 20%. Pero bueno, sí, eso por un lado, y luego por otro lado, a partir de becas de excelencia y cosas así que yo tenía, pero eso es por sacar buenas notas y tal. Entonces, aquí hay como bastantes becas a las que puedes aplicar si tienes como buenas notas y entonces pues si entras en el porcentaje de notas más altas de la comunidad o de no sé qué o de la universidad, pues te pueden dar eso. Y fue a partir de eso, la verdad, y de ahorros que teníamos. O sea, Bueno, pero ha sí, sí, sido un sí. poco así, pero es verdad que esto, claro, yo no soy a lo mejor la persona más indicada como para decir, porque es lo que os digo, que es como una posición privilegiada, es así. Pero sí que incido en la importancia de como, o sea, tanto si tienes claro como si no tienes claro a dónde quieres ir, si va a ser como la investigación o si va a ser tal, o sea, siempre se va a valorar y creo que te van a dar más ayudas o vas a tener más facilidades si destacas en ese sentido, como que si demuestras de alguna manera que no solo estás como estudiando pues por sacarte las asignaturas, sino que realmente como que hay un interés detrás. Y eso, no sé. No sé si habrá becas allí, no sé muy bien cómo va Lorenzo, la verdad. Estamos coso. Ya, Pero ya, sabemos, hay becas internacionales que sabemos que existen, e incluso sabemos que a veces las universidades de destino pueden proveerte a vos, así, no sí, solamente la sí, plaza, sino que... yo sé que en la de Toronto tenían ayudas para estudiantes internacionales también. O sea, si tú no tenías una ayuda que te diese tu universidad de origen, había ayudas. O sea, hay como distintos tipos. Están las ayudas que te puede dar tu universidad de origen, que en mi caso, como te dan esa, ya no te dan más. Pero también las hay que te pueda dar el país de destino o la universidad de destino. O sea, hay varios Claro, sé niveles. que hay posibilidades. Ajá. ¿Qué, o sí, no, ¿qué le aconsejarías a los chicuelos que quisiesen irse o que no saben que se quieren ir o que quizás deban y no lo saben? No sé si me doy a entender con mi pregunta. Pero como, ¿vos aconsejás hacer una pasantía al menos de un par de meses en otro Sí. país? No. Sí, yo creo que a lo mejor, pues si no lo tienes claro, igual hacer como una toma de contacto de algo más corto. O sea, no te tienes que ir de repente pues un año o un cuatrimestre. No, puede ser, yo creo, si se tiene la oportunidad o si no, si se encuentra como aunque no sea vinculado a lo académico, igual, yo qué sé, pues una estancia en algún sitio vinculado a un trabajo o a unas prácticas o a un voluntariado, alguna cosa, aunque no sea relacionado con tu carrera. Yo creo que eso siempre está bien porque muchas veces nos centramos como en lo que queremos hacer nosotros y en tu carrera, en tu tema, y parece que ya todo tiene que ir hacia ahí, toda tu formación tiene que ser vinculada a eso. Y yo creo que muchas veces hay oportunidades de cosas que a lo mejor parece que no están relacionadas con tu carrera académica, tu formación o tu profesión, que también te pueden aportar. O sea, la experiencia internacional yo creo que aunque te aporte conocimiento en tu área, como desde otras perspectivas, y eso es enriquecedor, también te aporta muchas otras cosas. Entonces, yo sí que lo recomendaría. ¿Cómo fue la vuelta de Canadá? ¿Te pasaron las materias? ¿Cómo fue? Sí, antes de irme yo tuve que hacer un plan de estudios con bueno, en mi caso se hacía pues con un profesor que te asignan de la universidad y que te ayuda a buscar asignaturas de allí que sean lo más parecidas posibles a las que tendrías que hacer aquí.
o sea, las que yo tendría que haber hecho Ajá. en Madrid. Entonces, pues tú le propones unas cuantas según lo que te lees en sus guías docentes, en su descripción de la asignatura, se lo propones y esta persona, si ve que es más o menos parecida, bueno, tiene que ser bastante parecida en realidad, o sea, en mi caso eran las asignaturas obligatorias, tienen que parecerse un 80%, que es una barbaridad, y las optativas un 30%, que, bueno, fácil. Pero claro, a mí eso me frustró un poco porque yo quería ir a Canadá para estudiar lo que a mí me diese la gana y yo pensaba que eso iba a ser posible. O sea, a ver, dentro de psicología no iba a Claro. estudiar asignaturas de otras carreras, pero yo pensaba, bueno, yo voy a poder estudiar psicología crítica, psicología tal, historia. Y claro, luego no es todo tan bonito. O sea, ellos tienen pues tienen unas normas bastante cerradas y hay veces incluso que la universidad de destino, a mí no me ha pasado, pero hay universidades donde esa universidad tiene unas clases solo para estudiantes internacionales. Pues porque a lo mejor su idioma, imagínate, las clases son en portugués y entonces como la mayoría de estudiantes internacionales hablan inglés, pues tienen una clase en inglés solo para los internacionales. Entonces tienen solo esas asignaturas para internacionales. Entonces eso pasa. Entonces yo recomiendo no frustrarse, porque luego hay vías, ¿no? Pero informarse bien antes, porque de esto nunca te enteras hasta que no estés haciéndolo y es un tostón, porque tú ya te has hecho la idea de que te vas y encima te han dado la plaza, has hecho todos los trámites y luego enterarte de que no vas a poder ir a hacer lo que querías hacer es un poco, ¿sabes? Por eso creo que es importante no obcecarse con que solo vas por un motivo, que solo vas por lo académico, porque hay veces que te aportan muchas cosas más que no te esperas, porque esto es un proceso de incertidumbre y así es. Entonces, creo que es importante como ir valorando también lo que te está aportando en otras áreas, aunque igual no puedas trabajar con ese profesor por el que aplicaste, porque a lo mejor ese profesor ese año se toma un año sabático, es que no lo sabes, esas cosas no las puedes predecir. Entonces creo que es importante buscar varios motivos. Claro, dentro de todos esos motivos podemos mencionar las pequeñas grandes vacaciones que pudiste hacer estando en Ontario, ¿no? Porque Exacto. yo a Laura la conozco en Montreal, que está a ¿cuántas horas de Ontario? De Toronto, perdón. De Toronto pues eran como 9 horas en bus. 9 Y era lo horas. más cercano, era lo más cercano a Toronto. O sea. Y después estuviste en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Y Sí, estuve en Montreal y en Quebec en ese viaje. Y luego estuve en Chicago y luego en Nueva York. Sí. Es lo que una profe acá llama el turismo científico, que cuando te vas a hacer una visa, aprovechás y das un par de paseitos. Claro. Con la visa canadiense vos ya podés entrar a Estados Unidos y todo. Sí, la verdad ¿Y que viajaste bueno, a sola? mí me daba un poco de miedo, pero no, o sea, no me pusieron problema para Estados Unidos. Yo pensaba que sí, pero no. Y fue bien. ¿Y cursaste sola y viajaste sola a todos esos lugares? A Montreal sí, sí fui sola. Y luego a Chicago no, fui con un montón de estudiantes internacionales que estaban conmigo en Toronto. Y luego a Nueva York fui con una chica que estaba estudiando también en Toronto. Pero sí, o sea, todo el proceso al final es una cosa, te vas tú solo. O sea, yo me fui sola a Toronto, no conocía a nadie, absolutamente nadie. Entonces, claro, da un poco de vértigo pensar que la única persona o la primera persona que conoces como por distancia más cerca está al otro lado bueno, en mi caso del Océano Atlántico, ¿no? Y allí, pues eso, en Madrid. O sea, es que no conocía a nadie, ni siquiera en América, o sea, es que no había nadie cerca. Entonces es un poco raro pensar que estás a tanta distancia de las personas que conoces. Pero bueno, eso yo lo tenía mucho en mente antes de irme a Canadá y luego una vez allí, cuando yo estaba viviendo en el campus en la universidad, y una vez allí es que no era consciente de eso para nada, era consciente de la distancia por la diferencia horaria, pero por lo demás es que ni me lo planteaba, o sea, no me podía hacer a la idea de que mi gente estaba pues al otro lado del océano, no sé, no. O sea, para mí era como que estaban pues un poco más para allá y yo podía coger un bus y llegar. Entonces es algo que no te planteas.
Pero es verdad que da un poco de vértigo, pues que te vas solo, que son un montón de cosas a las que te tienes que ir enfrentando, sobre todo al principio, porque no sabes cómo va a ser, pues tienes que entrar en un país, tienes que enseñar un montón de documentos, luego no sé qué, luego empezar en una universidad nueva, que no conoces a gente, no conoces a profesores, es otro idioma, que aunque sepas inglés, pues no es tu lengua materna, es un poco... Pero al final, no sé, hay mucha gente, te encuentras a mucha gente que está en la misma situación que tú, entonces vas haciendo un poco grupo con esa gente. O sea, de hecho todos mis amigos en Canadá eran estudiantes que estaban igual que yo, pues estudiando 4 meses, porque los canadienses pues ya tenían su vida, o otra gente que estaba estudiando allí más tiempo igual. ¿Y te quedaron amigos? ¿Todavía te escribís con toda esa gente de allá? Sí, no con todos, pero sí. A ver, es un poco complicado porque al final, claro, conoces a muchísima gente en un periodo corto de tiempo. Y encima yo siempre digo que es gente que te pone ahí la situación. Entonces es difícil cuando estás en esa situación saber si luego va a ser gente de situación o va a ser gente que realmente son tus amigos, ¿no? Porque al final pues tú estás ahí con los 4 que están en tu misma situación y porque no te queda otra. O sea, suena un poco mal decirlo, pero no había Es lo realmente esperable de un estudiante de tanta gente, psicología, en claro. realidad. Sí. Pero sí, suena fatal decir que no había como gente donde elegir, pero es que es así, porque hay como 9 personas en tu situación, entonces estás con las 9 personas. Y luego al final la verdad que tuve suerte y sí que encontré gente como súper parecida a mí, ¿no? Pero no es como cuando tú pues estás en tu ciudad y entonces pues hablas con un montón de gente y de repente conoces a uno, a otro, no sé qué, y ahí pues ya tú te vuelves como más selectivo y dices, vale, pues este es más afín a mí, este no tal. No, pero en esta situación pues éramos los 9 que éramos, pues los 9 amigos. Y entonces, pues como todo, siempre hay gente más afín y gente menos. Pero sí, mantengo el contacto. O sea, es complicado también porque nadie es de España. Entonces, bueno, pero... Y por mail me imagino que te contactas entonces, tipo, ay, no me queda otra que escribirle a este. Sí, no, hablamos por WhatsApp, por alguna videollamada, sí. No, está bastante bien. ¿Y O bueno, contactos cuando fui a profesionales? Roma... ¿El qué? ¿Cómo a Roma? ¿Qué pasó en Roma? No, no, que cuando fui a Roma, que fui en febrero, quedé allí con una amiga italiana que conocí en Canadá. Ah, mortal. Entonces, Claro. claro, fue una manera de vernos, porque claro, es un punto medio entre muchas comillas, pero es que el punto medio no está cerca. Y entonces quedamos en Roma, pero ella vive en Venecia. O sea, tampoco era al lado. Era un viajecito. Ay, qué bueno. ¿Y Sí, sí, contactos sí. profesionales pudiste obtener? ¿Quedaste en contacto con alguno de los profes? Sí. Yo en Canadá, bueno, una de las profesoras con las que quería yo contactar, ella dirige un grupo de investigación que es básicamente ella y luego estudiantes que les interesa también el tema, estudiantes de distintas edades, de la carrera, del máster y del doctorado. Y entonces, pues ella me ofreció al principio, porque yo ya me puse en contacto con ella cuando iba a ir allí, cuando sabía que iba a ir, entonces yo fui preparando un poco la cosa para ver si iba a ser posible contactar con ella, porque yo iba hasta allí por ella, ¿no? Que luego la vi en persona una vez, pero, pero la vi y me quedé tranquila. Y luego, pues ella me invitó a participar en este grupo que tienen de investigación y básicamente pues nos reunimos cada 2 semanas, no sé qué, y cuando se terminó mi estancia allí, yo le pregunté si era posible que yo siguiese en contacto con ellos porque al final pues se reúnen online, entonces a mí me parecía que Claro. se podía, ¿no? Y ella me dijo, sí, por supuesto, no sé qué. Así que nada, yo sigo participando en eso y para el año que viene pues voy a seguir ahí, así que sí, está Qué muy bien. genial. Sí, Buenísimo. Bueno, me acaba de buchonear ahí el Google Meet que faltan 15 minutos, así que podemos empezar la ronda de preguntas capaz. No sé si alguno de los chicos tendrá alguna pregunta, alguna duda. Si no, como moderador, me voy a ver en la situación de hacer más preguntas. A ver acá. Ramita. ¿Tienen la cuenta de cuántos países fue? ¿Cuántos países fuiste? Preguntan acá.
Si tenés la cuenta. ¿Pero en ¿Cuántos total o países tú? estando en Canadá? Total. Pero me refiero como académicamente. No, y en lo personal también, sí, contalo. Eso es lo que me preguntan por acá. Eh, no sé. Porque por ahí, Perdió la cuenta, vos imagínate. porque por ahí para ella es mucho más fácil viajar a un Claro, país. es que aquí, Claro, claro. no, es que eso es Un cierto. país, Claro, lo que es Europa, a nosotros nos entra en mi República Amada de Córdoba, por ejemplo. Claro, o es sea, que en Europa es que es sencillo viajar. No sé, pues Pero mucho, por arriba de 9, 10. Ya, si perdimos la cuenta es por arriba de 8. no, pero arriba de 10 yo creo que no. Ah, bueno, sí. No sé, Marcos, ahí online está Karen, Gabrielcito. Bueno, Gabrielcito va a ir para allá, para las Europas dentro de poco. Así que vamos a ver si te podemos mandar un dulce de leche. El starter pack argentino de alguna forma. Ahí el Marquito levantó la mano. A ver, Marquis. Sí, no, para mí la comida fue lo peor. De hecho, Lorenzo lo sabe porque es que le mandaba fotos de tortilla de patata, que es como la comida española, ¿no? Porque decía, es que es lo único que quiero ahora mismo. Porque la comida en Canadá, no sé, o sea, no tengo palabras para describir, porque es que no hay comida típica canadiense. Lo único que tiene es una cosa que se llama poutine, que son patatas fritas y ya. Pero bueno, eso, para mí lo peor fue eso, fue la comida. Porque al final, bueno, también mi situación es que yo, como vivía en una residencia y me obligaban a coger el plan de comida de la residencia, pues tenía que comer sí o sí allí. Entonces no te daba la opción tampoco para hacerte tus cosas. Así que. Y luego, lo de los horarios de sueño, la verdad que yo hacía lo mismo que hago aquí. No lo cambié apenas. Y de hecho, o sea, es que todo el mundo dice que en Canadá y eso que se levantan súper pronto y luego cenan súper pronto. No. O sea, bueno, cenaba un poco antes, pero tampoco era traumático. No era muy diferente. Y eso, poco más. O sea, no era tan diferente. Yo pensaba que sí que iba a ser como un shock y decir, "Buah, esto es un choque cultural tremendo". Tiene sus cosas, pero no es tan diferente. No es tan diferente porque al final, yo que sé, vivimos en un mundo bastante globalizado y todos tenemos como información constante de cómo es la vida allí, cómo es allá, recibimos todo el rato pues, en las películas, en los medios de comunicación. No sé, es como que todo está en tu cabeza y entonces parece que lo conoces ya aunque no hayas estado. Sí. Pues yo sí que me llevé un poco de sorpresa porque a mí en general pues mis asignaturas y los exámenes, la manera de evaluar es siempre pues casi todo más bien memoria y reproducir un poco pues trabajos en los que no tienes que aportar mucho tu opinión, o sea, es un poco reproducir los pasos que te dicen, lo haces así y está bien. Y en cambio en Canadá sí que o en las asignaturas que yo cogí, pero bueno, yo creo que en general en el sistema americano parece que se contempla un poco más la opinión, la argumentación, la reflexión del alumno. Entonces a mí eso es algo que me gusta personalmente, pero me costó adaptarme porque yo es que llevo un montón de años estando acostumbrada a aprenderme cosas y vomitarlas. Entonces me costaba como entender que ellos apreciaban realmente una aportación mía diferente a lo que me estaba contando mi profesor. Entonces, en ese sentido sí que es diferente. Y luego la gente, o sea, hay un ambiente como bastante más participativo, los profesores fomentan mucho eso. Y aquí no tanto. Sí,
Sí, justo. ¿Y gustaron las opiniones? ¿A quién? Cuando te las solicitaban los profesores, tus hipótesis. Sí, ¿Recibías no, buenas? apreciaban bastante como las nuevas perspectivas, como que están muy receptivos a aprender y les resulta todo como muy curioso, muy interesante. Y además, algo que yo noté es que aquí en España tienen normalmente sus clases como muy estructurados los tiempos, o sea, si tienen 3 horas, ponen diapositivas para estar hablando 6 horas, o sea, no lo estructuran muy bien. En cambio, allí a lo mejor al principio poco contenido, parecía que era poca cosa, pero porque luego ellos no tenían ningún problema en detenerse y profundizar en muchas cosas. O sea, yo aquí en las clases en España muchas veces me quedo con la sensación de que no me voy a acordar de nada porque son muchos datos sueltos, sin contexto. Entonces digo, pues sí, me has contado 100 cosas, pero me voy a acordar de 2. Y en cambio allí profundizaban mucho en donde querían ir y si querían como que algo se entendiese bien, pues se hacía debate, no sé qué. Entonces, yo creo que eso era bastante interesante. Nos pasa en la cursada, nosotros tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos profesores que hacen eso y profesores canadienses y profesores de España, digamos. Claro. Son bonitas las clases más debatidas, menos powerponteadas, como Sí. Exacto. Pero eso cuesta, si no estás acostumbrado a eso, cuesta, porque yo noto que hay profesores míos que intentan hacerlo en España y claro, como los alumnos al final tenemos este bagaje de que siempre se nos ha pedido lo mismo, cuesta mucho. En cambio, en Canadá yo notaba que a lo mejor están más acostumbrados a eso y sí que era más sencillo hacerles participar. Bien. Como última pregunta, yo tengo, ¿harías otra estancia en otro país? ¿Estás buscando ahora? No, no No, es que estoy ya está trabajando. Contale a no, los chicos que estás haciendo en Argentina. no estoy buscando nada concreto. O sea, creo que en algún momento pues haré otras estancias y más si me acabo dedicando a lo que me quiero dedicar, ¿no? Que es en el ámbito académico, pues sí, va a haber seguro estancias fuera, predoctorales, postdoctorales, lo que sea. Entonces sí, las habrá, pero no las estoy buscando yo personalmente, ni tengo como un destino. Probablemente así a corto plazo haga algún curso de estos cortos como lo que he hecho en Alemania y en Roma, pero no tengo uno ya que diga voy a hacer esto. Pero sí, seguramente eso sí que lo repetiría a corto plazo. Karencita levantó la mano. Sí, Karencita, di. Quería preguntar eso de cómo es que se busca. ¿Buscas en la universidad de otros lados? No sé, alguna página. ¿La universidad te las ofrece las becas? Quería saber eso. Vale, Sí, Karencita entró tarde, por pues eso. mi universidad tiene como una lista de universidades con las que tiene convenio. Y entonces esos convenios son de un montón de tipos, pero bueno, en mi caso era convenio de intercambio, que es que tú te vas a cambio de que una persona de esa universidad viene. O sea, yo no sé quién ha venido, simplemente ellos tienen ese contrato, pero yo no me pongo en contacto con el que viene ni nada, ellos lo hacen. Entonces, en ese tipo de relación, pues hay un número de universidades determinado. O sea, yo no me podría haber ido a la Universidad de Nueva York. Bueno, ya se queda esto para otra vez. Ah, no. Pensaba que se había quedado. No me podría haber ido a la universidad que me diese la gana si no tiene una relación con mi universidad, porque esto al final son relaciones con instituciones. Que seguramente que haya manera de hacerlo, pero yo no sé cómo. Entonces, yo creo que de cara a estudiar a lo mejor un máster que esté fuera ya de tu carrera, sí que lo puedes hacer, o un doctorado. Eso yo creo que seguro que sí, aunque tu universidad no tenga relación, te puedes ir. Pero como en mi caso tenía que hacer asignaturas de mi carrera, tiene que ser una relación entre carreras, tiene que ser algo parecido. Pero bueno, si es fuera ya de tu carrera y estás haciendo un máster o un doctorado, yo creo que sí que te puedes ir fuera. No te puedo informar cómo porque de momento no lo sé. Pero bueno, he perdido un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Pero eso, entonces, aparte de eso, yo hice mi labor de investigación de a ver dónde estaban investigando o trabajando en algo que a mí me interesase, que eso simplemente pues buscas
por el campo que a ti te interese o lo que sea, o profesores, o si lees un paper y te interesa, y entonces ya ahí vas viendo un poco, haciendo como red de investigadores o de campos o de grupos de investigación que te puedan atraer y vas viendo qué oportunidades te puedes tener de ir ahí o de contactar con ellos, porque ahora también a veces es sencillo, a veces, con el tema de hacerlo online, pues igual tienes esa oportunidad de hacer un curso a distancia o de hacer, o sea, hay oportunidades de esas. Y de hecho, esto no lo he dicho, pero por si a alguien le interesa, hay como cursos que ofrecen universidades así como muy prestigiosas, que si Harvard, que si Yale, tal. Hay una página web que ofrece cursos que son online y las ofrecen estas universidades, lo voy a poner por aquí, y son gratis y hay veces que tienes que pagar para tener un certificado como de, he hecho el curso aquí, pero a veces no. Entonces, por si os interesa. Genial, ¿lo pasas al chat? Son 2 páginas, son 2. EDX y Course. Exactamente. 2 minutos. Por si no lo conocéis y os interesa. Está genial. Y encima eso yo creo que es algo que se puede valorar un montón en el currículum y todo. O sea, creo que es algo muy positivo. Tal cual. Bueno, quedan 3 minutos. ¿Alguien tiene otro aporte? ¿Alguien quiere comentar algo? Rami se está clavando terrible mate, no me pasó de ninguno. Te vi tomando. Vale, pues ese contrato, entre comillas, bueno, se llama acuerdo de estudios, estaba hecho ya de antes de irme, entonces en principio yo al volver, eso simplemente como ya lo han aceptado de antes, tendrían que aceptarlo. Entonces ahora lo que hacen es que transforman mis notas, las notas que reciben de Canadá, las transforman para España porque allí te las dan con letras y en España es con números, eso es la única diferencia. Y nada, y en principio pues simplemente las asignaturas que yo he hecho aquí pues me valen para España. Encima mis asignaturas, no sé cómo es en Argentina, pero en España duran solo un cuatrimestre, entonces no es como si las hubiese dejado a medias. Yo las completé y ahora sigo con otras asignaturas en el segundo semestre. Claro. Sí, nosotros acá tenemos... Sí. Por ejemplo, en Italia sí que se hace así porque mi amiga italiana que está conmigo en Canadá lo tiene que hacer en el examen final, pero yo no he tenido que hacerlo. O sea, no. Y casi nadie lo tiene que hacer, de hecho. Y de hecho, a casi todo el mundo solo les contaba la nota como aprobada o suspensa. O sea, no tenían que sacar buenas notas. Pero yo, por ejemplo, sí, me traducen las notas tal cual. Pero en muchos países de Europa era solo con aprobar, ya lo tenían. Queda menos de un minuto, así que... 30 segundos. 30 segundos. ¿Por qué nos tenemos que despedir tan rápido? Sí, si quieren, si no hacemos otra llamada, pero de entrada te agradecemos un montón, Laura, por el tiempo, sobre todo, y por toda la información y por la charla. Y quizás te volvamos a contactar, y si no, ya sabes de nosotros, pero bueno.